Sonido Capital, un podcast para escuchar y debatir sobre el desarrollo y la planificación de la ciudad. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cuándo nos están viendo? Este es el podcast Sonido Capital. Se está grabando desde el Teatro Variedades, uno de los espacios culturales de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Hoy tengo un grupo de invitadas y invitados que se relacionan todas a la arquitectura y al urbanismo. Vamos a conversar de esta ciudad que en su momento fue quizás uno de los referentes de urbanismo, y quiero presentar a este electo grupo de invitados. Primero comienzo con Yana Marx. Ella es doctora en Arquitectura y Urbanismo, tiene una mención en Hábitat por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, es máster en Arquitectura por la Universidad Federal de Minas Gerais, graduada en Arquitectura y Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la UFMG. Y yo siempre pregunto esto, Yana, ¿en qué momento de tu vida tú decidiste ir por el urbanismo? Y sabemos además tiene una presencia muy fuerte, tu oficio, con la ruralidad. Soy de una ciudad que es industrial, es una ciudad de industria en Brasil. Fue creada desde cero por la industria, o sea, es una industria siderúrgica muy grande y creo que es difícil no hablar de eso. Y en aquel entonces estaba como muy, o sea, cuando era joven, ¿no? Decidiendo la carrera, me estaba muy preocupada con el tema de cómo va a pasar, qué va a pasar con las industrias, qué va a pasar con toda esa infraestructura, porque mitad de mi ciudad era industria, y qué va a pasar con eso, y fui a hacer una carrera de ingeniería ambiental. Quedé allá un tiempo y vi que la verdad me gustaba más que las infraestructuras que suele estudiar mucho el ingeniero ambiental, ¿no? Me gustaba la parte de arriba, entender que habían cuestiones sociales que estaban relacionadas a todo eso, ¿no? El sistema de agua, el sistema de alcantarillado, o sea, todo eso, el tema industrial, y ahí me fui a arquitectura y allá fui como haciendo mi rumbo hacia el urbanismo más que al proyecto arquitectónico. Igual creo que los dos están integrados también, o sea, interrelacionados, y un poco eso en resumen. También nos acompaña John Dung. Ustedes lo leen en el portal de Primicias, también en El Universo, con una visión muy crítica, es arquitecto. Él realizó una maestría en planificación urbana y comunitaria en Auburn University en Estados Unidos. Estudió arquitectura en el Colegio de Arquitectura de la Universidad San Francisco de Quito. John, tú vivías en la Mariscal y ahora estás en el Valle, y eso ha generado un gran cambio en tu vida, y además vale la pena spoilearnos un poquito de eso, de que estás ya empezando a escribir al respecto. Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirme, y qué bacán poder compartir esta mesa con todos ustedes. No pensé que íbamos a empezar con esa pregunta tan tajante, que yo esperaba más bien tratarla con mi terapista antes que con ustedes. Pero bueno, sí, efectivamente, como yo te contaba, yo hasta hace poco tiempo estuve viviendo en la Mariscal, lo cual a mí me evocaba mucho las memorias de mi infancia en ese Guayaquil que yo viví. De paso, yo vivía en el centro de Guayaquil, entonces como que tenía una conexión yo muy linda y muy querida con la Mariscal, que espero no perder en este traslado que lamentablemente y a regañadientes he tenido que hacer, un poco por las condiciones de las que creo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Como de repente, por más que tú seas de las personas que sí cree en habitar la ciudad, que crees realmente en poder tener la cotidianidad en un espacio urbano, en una cultura urbana, y que de repente aún así ciertas condiciones te arrastran hacia la zona suburbana de la ciudad. Eso es un poco el elemento que de alguna u otra manera regañadientes yo tuve que hacer, tal vez con algo de conciencia y también pensando en la economía de uno, ¿no? Gasto de gasolina, aumento de la huella de carbono, y todos esos elementos lamentablemente en algún momento pesan para que uno tenga que hacer un sacrificio de esta naturaleza. El colegio de mis hijos también está allá, entonces eso sí, yo ya les he dicho que apenas ellos se gradúen de bachiller, ellos me tienen que conseguir un departamento otra vez en la Mariscal, que yo no me quedo ahí permanentemente, yo tengo que regresar acá. Gracias. Y la misma pregunta, John, cuando tú eras estudiante, quizás adolescente, quizás ya te imaginabas haciendo una lectura sobre las ciudades, haciendo un análisis crítico sobre cómo es vivir en ciudad? Bueno, de alguna otra manera
yo creo que el centro de Guayaquil que yo tuve que vivir en mi infancia durante los años 80 era un experimento muy bonito, ¿ya? O al menos un experimento al que yo le pude coger tanto cariño, ¿ya? En el cual, por decirte, coexistías con la realidad que estaba en ese sector, ¿ya? Por ejemplo, había un señor que se ponía al lado de la entrada del edificio donde vivíamos y que él se sentaba ahí, era un viejito de 90 años que se sentaba a pedir plata, ¿ya? Y que de todos modos era parte de nuestra cotidianidad, era una parte de nuestro barrio. Mis hijos cuando llegaban del colegio le daban la mano al señor, le saludaban, o sea, teníamos un trato súper cordial, era un vecino. Era un vecino. Exacto. Y cuando yo estuve haciendo mi maestría en Auburn, en Estados Unidos, mi madre me llama a contarme que este señor había fallecido, ¿ya? Fue una pena tan grande. Yo terminé haciendo una de mis columnas en ese entonces en el diario El Universo, dedicada a este señor, ya, por las cosas que uno aprende de ellos de esa manera tan cercana, cuando se deja la mentalidad obtusa de querer segregar o de no querer ver la realidad. Y también les presento a Miriam Jacome. Ella es arquitecta, urbanista con mención en gestión urbana por la Universidad Técnica de Berlín. Es especializada en planificación urbana y en gestión de riesgos de desastres. Ese es el ámbito en el que desarrollas, Miriam, tu perspectiva. Esos riesgos y que tienen que ver muchas veces con cómo se planifica una ciudad como Quito, por ejemplo, que está inmersa en varias circunstancias que pueden ser riesgosas, desde deslaves hasta terremotos y sismos. Bienvenida, ¿cómo estás? Y la pregunta de rigor, ¿ya te imaginabas de ti de chiquita viendo a la ciudad a través del mapa de riesgos? A ver, sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy chévere poder conversar con tantas personas sobre algo que tenemos una pasión en común, creo. En mi caso, yo crecí con el tema de los riesgos, porque yo soy de Sangolquí. Entonces, desde que yo estaba en el jardín de escuela, hacíamos los protocolos de evacuación por si erupcionaba el Cotopaxi. Entonces, para mí eso es como una cosa que está tan metida en mi cabeza desde que tengo 5 años. Y Sangolquí es una ciudad chiquita que es como absorbida por Quito, ¿no? Tiene una influencia tan fuerte de Quito que muchas personas no distinguen que son dos municipios separados, o sea, distintos, ¿no? O sea, Quito es como un apéndice, o sea, Sangolquí es un apéndice de Quito. Entonces, toda nuestra vida, siempre mi vida fue Sangolquí, Quito. Entonces, como mi educación fue pública, toda mi educación fue pública, el colegio lo tenía acá en Quito. Entonces, yo salía de mi casa a las 5 de la mañana, todos los días, al colegio en el norte, y regresaba a Sangolquí a las 3 de la tarde. Entonces, mi vida era una cuestión de ir y venir, pero toda mi conciencia siempre era en Sangolquí. Entonces, el tema de los riesgos por el Cotopaxi siempre era mi inquietud en estas 2 horas de viaje, de ida y vuelta. Era como, ¿qué pasa si es que erupciona el Cotopaxi, ¿no? Y porque siempre yo pensaba lo mismo en la autopista, ¿no? O sea, nos quedamos varados, o sea, el Valle de los Chillos se separa, o sea, quedamos completamente aislados. Y cuando llegó la hora de decidir qué iba a estudiar, que también creo es una percepción muy mía, que es muy malévolo que a los 17, 16 años tengas que decidir cuál va a ser tu profesión cuando apenas y sabes que estás existiendo. Entonces, yo seguí físico-matemático en el colegio, entonces todas mis compañeras querían ser ingenieras. Entonces, nadie hablaba de arquitectura, mucho menos de ciudad. Y una única clase que yo tuve era ya el último curso que nos daban dibujo arquitectónico. Y me encantó hacer perspectivas, me encantaba los dibujos, y no es que sea buenísima dibujando, pero esa era mi inquietud. Dije, es que tal vez no puedo ser arquitecta porque no es que sea muy buena dibujando. Entonces, todas esas cuestiones, cuando llegó el momento de decidir, dije, bueno, ¿qué es lo más cerca a esto que me llama mucho la atención? Además que siempre me preguntaba, ¿por qué la ciudad se ve tan feo? O sea, ¿quién tiene el control de decirnos por qué la ciudad se ve así? Entonces nunca entendí qué era, porque no te hablan de urbanismo, te hablan de arquitectura. Entonces para mí la arquitectura fue el medio para llegar al urbanismo. Y claro, en el segundo año de arquitectura tuve una crisis existencial porque dije, tal vez esto no es para mí, y apareció la primera clase de teoría de la arquitectura y el urbanismo y dije, no, sí es. Vladimir de la Torre es arquitecto, es urbanista, especializado en el espacio público. Recibió su título por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también tiene un máster en planificación y administración urbana por la Universidad de Seúl.
Vladimir trabajó más de 9 años en el municipio de Quito y ahí es en donde adquirió esta experiencia de la que vamos a preguntar, que se trata sobre el espacio público, desde desarrollarlo, idearlo, diseñarlo y después ver si se ocupa o no se ocupa. Vladi, bienvenido. Y el espacio público es realmente el quehacer del urbanismo, ¿no? Sí, efectivamente, un poco, igual yendo al pasado, digamos que por casualidad entré al municipio. De hecho, cuando entré, y esto lo cuento mucho, a mi amiga y jefe en ese momento yo le había dicho que me quedaré tal vez un año como máximo, por esa visión también que se tiene de qué es el municipio. Muchas veces, muchas personas fuera del sector público tienen malas experiencias al relacionarse con el sector, justamente con el municipio, las administraciones zonales. Porque en ese momento yo también tenía una visión de dedicarme al diseño y a la construcción. Salidito de arquitectura, tenía esa proyección. Pero con el tiempo, justamente en el departamento de la unidad que me integré, estaba instaurándose recién en el municipio y justamente estaba tratando de encaminar esta visión de incorporar el espacio público en la visión de ciudad. Entonces fue una experiencia muy chévere el poder ser parte de esta construcción y esta construcción de una visión un poco olvidada en el entorno de Quito y Ecuador, y preparar estas cosas, pese a que mucho no se desarrolló en sí mismo, porque finalmente también requiere mucha voluntad política para hacerlo. Pero el comenzar a entender la ciudad desde esa perspectiva, y que el espacio público no son los meros parques, sino todo se construye a través del espacio público, y la interacción que tiene con la movilidad, la interacción que tiene con la calidad de vida de la gente, y tratar de entender cómo incluso ciudades que en su momento aparentaban ser o sea, las epítomes del urbanismo, en verdad están también cambiando esta visión y dando un salto muy fuerte justamente para dar una mejor calidad de vida y pensar en las personas, ya no solamente en la ciudad como un conjunto de edificios. Y bueno, la premisa con la que comenzamos, por lo menos lo mencioné yo, es que hace varios años Quito se consideraba como un referente en materia urbanista. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó en estos últimos años? Tal vez la sociedad ha cambiado, hay una pandemia de por medio, hay una serie de espacios, digamos, que han sido reclamados por personas que no tienen empleo, que buscan una actividad lucrativa, puede ser el comercio autónomo. Por ejemplo, se ha caotizado de alguna manera el tránsito. ¿Qué es lo que pasó con Quito, si fue un referente y dejó de serlo? Yo creo que extraño, más allá del Quito del Hábitat 3, yo creo que extraño ese Quito que todavía tenía conocimiento de cómo iba a crecer, ¿ya? Y creo que lo que hemos perdido es la idea de saber dónde va a haber una parada de bus, dónde va a haber una cuadra, dónde va a haber o en dónde vamos a cambiar una actividad por otra dentro de las zonas consolidadas de la ciudad. Hemos perdido eso, ¿ya? Es cierto que nuestras directrices y nuestras prioridades han cambiado. Es decir, ahorita queremos recuperar un poco la densidad que hemos perdido. Quito se ha vuelto una ciudad obesa, lamentablemente, en términos de que tenemos una huella urbana prácticamente similar a la de Bogotá, pero con la tercera parte de la población. Entonces, pero hemos tenido que incorporar esos elementos, pero no hemos parado este elemento de esta inercia que sigue permitiendo que la ciudad siga creciendo. Esta ciudad que empieza a crecer y que de repente tenemos más gastos para poder hacer que las personas que viven en las periferias tengan agua potable, iluminación, luz eléctrica, cuando hay. Y todos esos elementos vuelven a la ciudad mucho más difícil de administrar, mucho más costosa de administrar, y que está más pendiente de atender otros asuntos en vez de atender al ciudadano. Va por ese lado mi opinión, creo. ¿Cómo puede ser que el campo, que la ruralidad de Quito tenga que ver con también cómo crece la ciudad, cómo la huella urbana está invadiendo los espacios rurales? Nosotros hemos separado como sociedad el urbano de lo rural. Lo hemos dividido, y hemos puesto uno como el más desarrollado, el menos desarrollado,
el que tiene determinadas funciones y otras funciones, pero la urbanización contemporánea, el proceso de urbanización contemporánea ha hecho con que nosotros nos sintamos un poco confusos tal vez en relación a cómo vamos a manejar eso, porque exactamente como dijiste, ¿no? El proceso de expansión urbana ha invadido ese espacio que por mucho tiempo quedó ahí separado como el otro lugar. Yo creo que cualquier manera de empezar a replantear cómo vamos a trabajar y proyectar esa ciudad del futuro es ya hablar de territorio. O sea, debemos hablar de eso como una sola cosa. Y no significa que todo va a convertirse en ciudad, mucho por el contrario, o sea, por el modelo de ciudad que tenemos, ¿no? Ahí idealizado. Yo creo que nosotros debemos pensar un poco que esas lógicas de urbano y rural deberían permearse más. Yo creo que nosotros debemos pensar replantear esa lógica, porque ese modelo de que uno es mejor que otro, uno está más adelante que otro, no nos cabe más, o sea, porque nos está generando un montón de problemas, o sea, y eso va impactando directamente en esas cuestiones cotidianas, va impactando en la migración, ¿no? Porque la gente pierde las oportunidades por estar en el campo, tiene que venir acá a buscar, ¿no? sus mejores condiciones de vida. Entonces, o sea, yo pienso que el modelo de desarrollo, sea cual sea, o sea, el planteamiento de una nueva ciudad debe pensar en territorio. Ahí, Vladi, por ejemplo, ¿cómo se debería recuperar esa característica de Quito de ser una ciudad bien planeada y con una buena característica urbanista, cuando se piensa al tejido que existe con lo rural y lo urbano, cuando tienes áreas de producción que ahora son también deseadas y cotizadas por las grandes constructoras, ¿no? Claro, principalmente es en verdad poder tener, y bueno, de hecho actualmente el municipio está tratando de proyectarse a eso, es tener una política clara. Como tú dices, ahorita ya estamos en un punto de conservar estas áreas productivas de la ciudad. Ya cuando pasamos las manifestaciones, el confinamiento por pandemia, nos dimos cuenta lo vulnerables que somos frente al aspecto alimentario. Entonces se nos corta una vía de comunicación y Quito se queda sin comida, así de sencillo. Y comenzamos a depender cada vez más de otros territorios. O sea, en ese sentido Quito se está volviendo insuficiente, insostenible como territorio. Entonces, ahí las políticas y el control sobre estas políticas deben ser más fuertes y obviamente velar por el bienestar común antes que ese bienestar muy puntual de conseguir estos territorios. Y también un poco más de la mano de comenzar a fomentar más las políticas y el acceso a la vivienda. Porque también se quiere ir extendiendo hacia los territorios, porque hacia los valles y hacia las áreas productivas tenemos el suelo, por ser en la ruralidad se considera más económico, tienes oportunidades de generar más espacio por cada vivienda, entonces tenemos esta idea de poder conservar esta idea de vivienda unifamiliar o incluso por espacio. Entonces, la verdad es que son bastantes frentes que se tienen que trabajar combinadamente. No creo que se tenga que criminalizar tampoco al sector inmobiliario, pero sí tenerlo con las reglas claras, no dejar que el sector inmobiliario nos imponga el modelo de ciudad, sino que se ajuste el modelo de ciudad o a la visión de ciudad que tenemos. Tenemos claro las amenazas que tiene Quito frente a la huella urbana en expansión. Creo, no solo Quito, yo creo que es un tema nacional. Nosotros no tenemos una cultura de riesgo. Y esa cultura de riesgo en un país multiamenaza es vital, o sea, solamente no debería no ser. Pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de lo que pasa, nuestra reacción es muy emergente, es como que siempre estamos a la emergencia, ¿no? Entonces ponemos todo el contingente público, privado, cuando pasa la emergencia, pasa la catástrofe y después pasan 3-4 días y ya nos olvidamos. Y sabemos que el siguiente año va a pasar lo mismo, volvemos a hacer, y es como un tema mucho más de reacción y de emergencia antes que preventivo. Yo creo que Quito es la ciudad, si no estoy mal, la ciudad más planificada del Ecuador, tiene un montón de planes,
un montón de planes. Por eso cuando la gente dice es que no hay planificación, la verdad es que sí hay. Hay un montón de planificación. Lo que pasa es que no hablamos de lo que viene después de la planificación, que es la implementación, la gestión, el seguimiento. Y ahí no solo es el municipio, ahí somos todos y todas, o sea, es toda la comunidad y toda la ciudad. Yo creo que una parte importante también del tema de los riesgos es que todos sabemos que cuando pasa la catástrofe, los primeros en reaccionar son los vecinos y vecinas. Es la misma comunidad la que ayuda a la comunidad. Después llegan los contingentes de bomberos, llega la policía, llegan los políticos, pero siempre es la comunidad por la comunidad. ¿Hay algún modelo que se pueda considerar exitoso, que haya funcionado en alguna otra latitud, de la cual pueda Quito echarle manos, echar cuenta de eso y decir esto sí se puede aplicar aquí? ¿Existe eso, algún ejemplo, alguna evidencia? Primero, tu pregunta inicial, coger un modelo de una ciudad exitosa creo que no es la respuesta como tal, pero yo creo que nos podemos valer de referentes de las condiciones similares a las que otras ciudades están tratando de resolver y que esas condiciones son similares a las de Quito. Si tenemos un problema de inundación, las ciudades chinas son un ejemplo muy bueno porque justamente están tratando de atacar esas condiciones climáticas fuertes que están teniendo a través de la renaturalización de las ciudades. O sea, que las plantas sean las mismas que absorban el agua y evitamos inundaciones. Es una respuesta está bastante lógica en este punto. Si necesitamos, por ejemplo, ver cómo podemos solucionar la integración de los barrios marginales, tenemos el ejemplo de Medellín. Entonces, no es solo una ciudad o un modelo de ciudad, sino a veces proyectos o estrategias puntuales que otras ciudades han llegado a aplicar a gran escala que nos va a permitir hacer eso. Y yo creo que eso ha sido lo referente de por qué se despuntan otras ciudades. Ahorita también está mucho en la discusión lo que está haciendo París con la ciudad de 15 minutos, que por un periodo de algunos años ha estado transformando espacios de parqueadero en extensiones de acera para peatones, en espacios para vegetación o en recuperación de espacio público. Yo estoy también muy de acuerdo con esto y yo insisto mucho en el modelo de ciudad que deseamos. Las ciudades se producen de manera diferente, ¿no? La informalidad es un modelo de producir ciudad y todos sabemos que alrededor del 70% de las construcciones de Quito son informales. Y hablar, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, para mí uno de los referentes interesantes latinoamericanos siempre va a ser Medellín, por toda la transformación, más que física, social. Creo que el empeño que le han puesto al tema social es importante para que todo lo que esté en los papeles de los planes y demás se haga real. Tú puedes tener un plan hermoso, puedes tener un modelo de ciudad maravilloso que se lea como literatura, como nuestra Constitución, que nuestra Constitución es hermosa, es lindísima, pero si el plan no tiene las dimensiones operativas, o sea, que se vuelva real, se queda en papel. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, no solo en Quito, sino en todas las ciudades, que podemos tener un montón de ideas maravillosas, pero no se ejecutan. Y miras alrededor y dices, bueno, si no nos cuestionamos estas cuestiones, o sea, estos temas, es muy difícil que llegamos a coger el modelo de Copenhague o el modelo de Barcelona y querer implementarlo si no estamos viendo es precisamente lo que está pasando en nuestro propio territorio. Cuando Miriam nos hablaba también un poco desde la perspectiva de celebrar a esos colectivos, ciclistas, mujeres, me hizo pensar en algo que tal vez históricamente en Quito, no digo solamente la administración, sino la ciudad, la cultura de la ciudad, ha velado algunos temas, ha ignorado algunos temas. ¿Cuáles son esos que se les viene a la mente, que sean los grandes tópicos que han sido quizás ignorados a través de la planificación urbana de la ciudad? Bueno, para mí el tema emblemático ignorado es la cuestión de la gestión de aguas, el tapar las quebradas. O sea, hay un ejercicio bien interesante de un arquitecto que es amigo, Daniel Moreno, que él hace una imagen de cómo fuera Quito si las quebradas estuvieran abiertas en el centro histórico. Y es súper emblemática esa imagen para mí, porque es como eso se definió en un determinado momento y se puso como lo normal de Quito, y eso afecta, o sea, todo, o sea, es de ignorar la planificación basada en la gestión hídrica, en las aguas, y que es algo vital. Entonces, para mí, esa es una deuda de la ciudad con
con el territorio, con la gente, con la sociedad. Sí, y es cierto, ¿no? Los 24 ríos de la capital, uno de ellos es vecino de la Universidad de San Francisco del Machángara, prácticamente hace falta recordarle a la gente que ahí están los ríos, grandes ríos de la ciudad, y prácticamente son eliminados mentalmente por la ciudadanía. Yo creo que ahí, para transversalizar lo que dice Janaína, el tema de los riesgos. Para mí es la gran deuda que tiene no solo esta ciudad, sino la verdad gran parte del Ecuador. El mismo hecho de creer que la ciudad estuvo antes que la naturaleza, o sea, como que hacemos primero las grandes obras y luego vemos cómo más o menos cuadraría ahí que entre algo verde, creo que es una de las cuestiones más, digamos, importantes que hay que hablar. No solamente el tema del Machángara, el tema de la ocupación de los bosques, de las quebradas, tienes asentamientos humanos, y eso sí es como a mí me gusta mucho sacarlo sobre el tema. No solamente las construcciones informales están en zonas de riesgo, también está la ciudad formal en zonas de riesgo. Entonces esa es la gran evidencia de que la ciudad ha obviado el tema de los riesgos, no solo la planificación, sino en realidad todo lo que nos transversaliza como ciudad, hemos obviado el tema de los riesgos. Yo creo que complementando lo que dice Miriam, me parece que hay ciertos elementos que ya tienen que cambiar de perspectiva. Nosotros, Quito tiene que madurar en la forma en la que se maneja a sí misma. Y, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de rescatar los fenómenos hidrográficos, también me viene a la mente cómo nosotros manejamos cosas. Me parece inconcebible que todavía ya en siglo XXI, por ejemplo, una de las normas que se usa para la construcción diga debes estar a 15 metros de una quebrada, ¿ya? Cuando ahí no se están tomando en cuenta los factores que salieron a la luz con el caso del río Monjas, ¿ya? Las aprobaciones de esta naturaleza deberían sustentarse no en que estoy a 15 metros de una quebrada y que empieza una discusión legal, entre comillas, de qué es una quebrada, sino que debería haber un mapa geológico de la ciudad de Quito, y que ese mapa geológico de la ciudad de Quito sea el que define cuáles son las capacidades constructivas de cada espacio, de cada lugar, de cada sector, de cada lote de la ciudad. Yo la verdad también coincido con ustedes enormemente, porque primero siento que tal vez el quiteño y tal vez el ecuatoriano en general tiene una memoria muy a corto plazo. El caso de la Gasca que había mencionado Miriam y se ha mencionado un par de veces es recurrente. Entonces, ¿qué han hecho otras ciudades y otros países cuando tienen estos efectos? Hacer acciones para evitarlo en el futuro, porque saben que va a volver a pasar. Pero desde que ha pasado, ya cuando se urbanizó todo el sector de la Gasca, no se ha hecho nada al respecto. Y estamos evidenciando que se está extendiendo. Entonces, la verdad es que el tema de riesgos no es un tema de alarmar, como lo había dicho Miriam, sino nos da un pie para adaptarnos a nuestras condiciones territoriales y en función de eso poder planificar adecuadamente y prevenir estos desastres, porque finalmente también se toma vidas. En esta mesa se ha puesto, me parece bastante en claro, que la ciudad no puede regresar a ser lo que era antes, que hay que volver a ser un referente urbanista requiere comenzar un trabajo de ¿qué será? Pues de planeación, de ejecución, ¿verdad? Pero también hay que pensar en cómo se va a desarrollar Quito como una ciudad inteligente. O sea, cuando ya la tecnología empieza a formar parte de la vida diaria de una ciudad. Tal vez yo evito hacer un trámite porque puedo hacerlo desde una página web. Yo tengo ahí también creo que otra de las deudas para anclar eso, es que Quito se olvida que es una ciudad de universidades. Quito concentra la mayor cantidad de universidades del país, lo que atrae una migración fortísima, no solamente nacional, incluso internacional, y se olvida. O sea, no ves un modelo deseado donde haya un eje respecto al tema de vivienda para gente joven, por ejemplo. O sea, no lo ves. También el hecho de que al concentrar, nosotros, o sea, yo doy clases en la Universidad Católica, somos 3 universidades cercanas, la Mariscal y nos unís la Central. Entonces tienes todo un polígono enorme de coproducción de conocimiento y no tienes una sola política clara de cómo eso se convierte en un hub de ciencia, de ciencia y academia.
y cómo eso es pertinente respecto a un modelo de una ciudad que quiere desconcentrarse, ¿no? Ya no solamente tener un centro, sino tener varios centros. Entonces, antes de hablar de cuán inteligentes podemos ser en cuanto al uso de la tecnología, creo que en el tema de la innovación, hablar de estos centros, de estos hubs científicos, académicos, donde tú puedas testear un poco lo que decía John también. O sea, nosotros planificamos de aquí a 15, 20 años, cuando la perspectiva te dice que máximo podemos tener una visión a 10 años, por toda la incertidumbre que tenemos a nivel mundial. Y cómo tú puedes decir este va a ser el modelo si no testeas, si no pruebas. El único testeo que tienes es cuando ya se construye. Y ahí es cuando dices, bueno, creo que no era buena idea tener 32 pisos en la Carolina, capaz no nos da el agua. Pero si tienes un hub de innovación con universidades, con temas de investigación científica y demás, antes de llegar a prever hasta dónde puede llegar el avance tecnológico, creo que primero debemos hacer una marcha atrás y ver cómo esta visión de una ciudad de universidades nos puede ser la base fundamental para llegar a tener una ciudad inteligente, y no el concepto de Smart Cities que murió hace muchos años, sino el concepto de la ciencia de la ciudad o la ciencia urbana. De entrada, yo creo que es importante romper ese concepto de ciudad inteligente y solo netamente vinculado a la tecnología, y esa tecnología, todo futurista, volver al futuro, los carros flotantes, no, o sea, pero sí en el sentido de datos e información. Yo creo que esa ha sido una de las mayores carencias que ha tenido la ciudad, y no solo Quito, creo que Quito está bastante avanzado en cuanto a toma de datos y de información respecto a otras ciudades del país, pero igual todavía falta ese desarrollo constante y evolutivo de poder tomar esos datos y tenerlos a tiempo. Solo por decirte algún ejemplo, el poder tener datos de dónde está localizada la gente para hacer matrices, esto va a ser muy técnico, pero matrices de origen-destino es cómo se mueve la gente, de dónde a dónde se mueve la gente. Entonces, en función de eso yo concentro más recursos para poder planificar mejor mi transporte público. Ahora, simplemente nos dejamos guiar un poco por lo que se han impuesto las cooperativas de buses. Estamos tal vez 5 o 10 líneas de buses de distintas cooperativas recorriendo el mismo corredor todo el tiempo, y obviamente por eso existen competencias, mientras en otros sectores de la ciudad te toca bajar con camionetas informales para poder conectar al primer bus y hacer transbordo en otro bus, y posiblemente tus recorridos son de 3 horas diarias solo de ida. Entonces, y el enfoque sería justamente tener la información para tomar decisiones con fundamentos, y también, como lo dijo Miriam, poder tener esas predicciones. Entonces, ¿cómo podemos ver a dónde va para tratar de anticiparnos un poco a lo que puede pasar? Obviamente todos los resultados son inesperados porque no se puede predecir al 100%, pero ya te permite tener esta evolución y poder adaptarte a las condiciones mientras tengas esta actualización constante de datos. Creo que un poco a donde tendríamos también, hacia donde la dirección de la ciudad debería dirigirse, es a tener esta capacidad dual de poder estar viendo hacia un plazo determinado en el futuro, pero al mismo tiempo que mejoramos nuestras gestiones en el presente. A veces un poco la circunstancia del manejo de información nos paraliza y hace que de repente creemos que la ciudad puede esperar hasta que tengamos todo para poder generar ese plan, cuando de repente debería haber más bien es una permanente revisión para posibles cambios de dirección en el cual nos estamos proyectando. Creo que ese es uno de los elementos que deberíamos considerar en la forma en la que nos organizamos. Y espero un poco también que dentro de lo que es la estructura del Distrito Metropolitano de Quito, también ya empiece a haber una forma o un liderazgo que ya empuje a que su infraestructura interior sea más unidireccional. Porque a veces, en mi breve tiempo que yo estuve también en el servicio público, encontrabas que una secretaría estaba haciendo un proyecto que era antagónico con el de otra secretaría, ¿ya? Entonces, yo creo que la secretaría, como esta suerte de virreinato dentro del municipio de Quito, debería acabar. Debería ser más un liderazgo directamente desde la alcaldía para ya poner una sola directriz, que sea la que de alguna manera comande hacia una misma dirección a las diferentes secretarías, encargándose cada una de ellas de diferentes frentes.
complementando y tal vez siendo un poco polémica, yo creo que nosotros hoy tenemos herramientas también para testear. O sea, yo también soy creyente de los datos, yo tengo un observatorio en la Universidad Central, pero yo creo que ahí, volviendo otra vez mencionando el caso chino, China también está probando mucho la cuestión de testear algunos modelos urbanos en diferentes zonas del país, porque a veces por más datos que tengamos, la sociedad es una caja negra, no vamos a saber. Y yo creo que nosotros tenemos herramientas como urbanistas para hacer cosas por el estilo. Voy a mencionar uno aquí que es conocido, pero con otras finalidades, que es el urbanismo táctico. Yo no soy creyente del urbanismo táctico particularmente, pero creo que para testear cosas que se van a después plantearlas como a largo plazo, sí es una herramienta interesante y que la utilizamos muy poco con esa finalidad. Utilizamos para hacer euforia, mover expectativas y al final no realizar cosas que realmente queden a la gente, porque son muy efímeras. Pero como esa expectativa de ser un testeo, yo creo que utilizamos bastante, o sea, no utilizamos la herramienta de hecho. Entonces, creo que a veces, yo también ya trabajé en el sector público, en Brasil principalmente, creo que a veces nos demoramos demasiado tiempo también en los planes, en todo eso, y realmente con el modelo de gobierno, de democracia que tenemos en nuestros países, es una misión, o sea, difícil, porque en 4 años tú tienes que probar que es bueno, que tiene que quedarse, que lo merece, y realmente las cuestiones más profundas van quedando de lado, o sea, están perdidas ahí, quedan perdidas. Un poco para ir cerrando ya, a Quito, que le gusta ser esa ciudad protagonista del Ecuador, en especial, es la característica de una capital, este es el sonido capital. Así es que nos lo tomamos muy en serio a esa categoría, y que implica una serie de desafíos, porque es la ciudad más influyente en el Ecuador respecto al devenir político, al devenir económico. Aquí, en Quito, donde existe el doble de desempleados porcentualmente que en el resto del Ecuador, tal vez una explicación de ello proviene de la importancia que tiene o la ponderancia que tiene la economía quiteña. ¿Cuáles son esos desafíos que tiene la parte urbana, la parte de Quito, de cara a volver a tomar ese protagonismo? A ver, bueno, todos con suspiros acá porque la verdad es que el tema de desafíos se puede ver desde muchos frentes. Creo que uno de los más importantes siempre va a ser la continuidad. Cambio de administración, cambio político, una situación política va a alterar todo eso, entonces obviamente se van a tener otras prioridades. Un buen proyecto, una buena iniciativa, una buena planificación que necesita arrancar la ejecución, casi siempre quedan truncadas por estos cambios. La prioridad de un gobierno va a ser distinta a la del anterior. Entonces eso es lo que impide un poco que se dé esa continuidad. De ahí otro desafío para mí personalmente creo que es bastante grande, es ese, llamarlo de alguna manera, miedo al cambio, y esa aceptación que puede tener la comunidad para estos cambios. Entonces ahí volvemos con el tema de la necesidad de hacer partícipes a la comunidad y a los ciudadanos para asimilar los beneficios o particularidades que puede tener alguna nueva visión, un nuevo proyecto, y que se sientan incluidos y poder adaptarse a este cambio. Porque lo más triste es, con todas las buenas intenciones, desarrollar algo que se retire a la semana porque la gente no entendió al principio o no se vio involucrada, entonces lo va a rechazar. Y también cambiar esta visión, volviendo al tema de que me había mencionado Miriam de la bicicleta, el cambiar esa visión de que la bicicleta ya no es un juguete, no es solamente el tema recreativo, sino ya se convierte en un medio de transporte, y como medio de transporte necesita un espacio adecuado para circular, pero bajo la condición que estamos en la ciudad, la opción es retirarle un poco el espacio al vehículo. Entonces, en una tradición de que una buena parte de la ciudad se fue desarrollando
en función de cómo se mueve el vehículo, es una transgresión a lo que la gente venía pensando. Entonces, todas esas transiciones a veces tienen un impacto fuerte que no son muy asimilables, y si no se manejan de manera adecuada desde el principio, van a tener su repercusión para que no se desarrollen más adelante. Yo partiría incluso por distinguir los desafíos o las deudas históricas de la ciudad, que no solo le pertenece a una administración, sino a toda la historia de la ciudad, como es la segregación, la pobreza urbana, el desempleo. Yo iría incluso a otra que creo que estamos obviando y no la estamos poniendo en discusión, que es el tema intergeneracional. Una ciudad que no se planifique solamente para la juventud productiva o para aquel que produce, sino también una ciudad que se debe enfrentar a un rango de población adulta mayor, que está jubilando, que está en proceso de jubilación. No todos tienen seguridad social, no hay una política clara de bienestar, de inclusión o digamos de reinserción en la sociedad de los adultos mayores. Todos aquellos que tenemos papás que se acaban de jubilar, vemos con desesperación que es un grupo de la población que dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? O sea, ¿sigo siendo o no sigo siendo productivo para la ciudad? Y aunque no lo creamos, parte de las políticas de bienestar en una ciudad. Yo creo que dentro de esos desafíos también es cómo dejar de lado o quitarle un poco de poder a la agenda de gobierno y centrarnos en las agendas de políticas públicas. Creo que uno de los grandes desafíos es que creemos que los planes y las ordenanzas son el objetivo, cuando en realidad son los medios para lograr un objetivo que es la calidad de vida. Entonces, creo que Quito es un referente no solo nacional, es internacional. Todos quienes hemos tenido la oportunidad de ir a congresos por fuera, hablar de las prácticas de Quito, vemos con una cuestión, tal vez porque estamos tan aquí y nos gusta tanto hablar de todo lo malo que pasa, cuando vamos afuera y conversamos de lo que hacemos, de verdad que tenemos un montón de cosas buenas, que incluso comparados con ciudades como México, tenemos un avance en los temas de planificación y ordenamiento territorial que ciudades como México no lo tienen. El tema de la descentralización no existe casi en la figura de gobernanza de México, por ejemplo, y aquí lo tenemos. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas buenas. Creo que la ciudad no tiene que refundarse en cada nueva administración. El continuismo sigue siendo una de las cuestiones, unos retos más grandes, y yo ahí sí creo mucho en la ciudadanía. Yo creo mucho que una población que entiende su rol dentro de la ciudad ya exige institucionalización y no exige solo un proyecto o un programa, como decía John. Ya exiges que existe institucionalidad, que venga la administración que venga, las políticas continúen y que esas políticas sea precisamente lo que lleve a que el bien común sea el objetivo para cualquiera de las administraciones que lleguen. Yo creo que los desafíos que vamos a tener que enfrentar fundamentalmente tienen que ver con encontrar ese equilibrio entre el crecimiento y nuestro entorno. ¿Ya? Es decir, este crecimiento y este desarrollo económico que tuvo Quito también se veía también, o mejor dicho, va de la mano el crecimiento del desarrollo económico con el crecimiento poblacional. Quito, algún tiempo atrás, no muy atrás, era uno de los nuevos focos de crecimiento de la migración, relegando a Guayaquil en ese sector, y en algún momento ya pues Calderón se ubicó como la parroquia de mayor crecimiento en ese sentido a nivel poblacional, y crecimiento poblacional es igual al crecimiento de capital también. Hay que ver cómo se puede manejar eso, pero precisamente por las condiciones que tiene Quito debería tomar la batuta en cuanto a cómo poder crecer considerando las condiciones de nuestro ambiente, de nuestro entorno. Se maneja mucho en Europa la teoría de las permanencias en la ciudad. ¿Ya? La permanencia de la ciudad está vinculada a la idea del monumento, es decir, al objeto construido, la memoria histórica. Acá tal vez nosotros en algún momento conversábamos y publicamos un trabajo en que hablaba de las quebradas como permanencias. O sea, me refiero a nivel de lo que trabajamos en algún momento con Jaime López en lo que derivó al Instituto de Arquitectura y Forma Urbana que manejamos ahorita. Entonces, la quebrada como una permanencia, entender la geografía como una permanencia. Nosotros deberíamos ser los que demos la voz de alerta cuando estamos en estas condiciones en las que nos convertimos en el segundo país después de Venezuela a nivel latinoamericano en perder glaciares, en tener un Cotopaxi prácticamente sin nieve. No solamente lo que significa eso a nivel
del consumo y la distribución de agua aquí en esta ciudad, sino también a lo que significa a nivel mundial. El Monte Fuji también está en las mismas condiciones, no había estado sin nieve en 150 años. Entonces, yo creo que Quito tiene que ver cómo puede mantener ese equilibrio entre lo humano, ¿ya? Y cómo lo humano puede de alguna u otra manera ser consciente y respetuoso de las condiciones de la naturaleza. Creo que definitivamente seguir con esta tendencia de que simplemente porque cumple con requisitos de trámites burocráticos un terreno rural se convierte inmediatamente en terreno urbano por una aprobación, ya eso debería simplemente empezarse a sacar de ahí. Ya debería ser un elemento que deberíamos reconocer el daño que nos está haciendo. Bueno, yo insisto en la idea del pacto social, o sea, que creo que yo por lo menos siento que se ha perdido, o sea, vuelvo a decir, o sea la Constitución, sea lo que sea, pero hay que tener el por qué movemos, el por qué hacemos, más allá de lo político, porque realmente la cuestión política, a mi modo de ver, es central, o sea, realmente traba bastante los procesos en relación a la discontinuidad que genera, y eso es muy perjudicial, o sea, porque es como ponemos muchos esfuerzos en cosas que después, o sea, nosotros que hemos tenido experiencias en el Estado, hemos visto nuestros esfuerzos ahí guardados en cajones, y eso realmente es frustrante, ¿no? Y yo también soy de la opinión de Miriam, o sea, no es que faltan planos, y yo creo que en ninguna ciudad grande de Latinoamérica me atrevería a decir incluso, o sea, falta es continuidad, esa visión, ese pacto, que mueva no solo al municipio, pero toda la sociedad, gremios, universidades, o sea, porque realmente la situación en que está Ecuador ahora y Quito es desestimulante, o sea, nos hace a veces perder las ganas, o sea, pero no debemos perder porque es importante plantearnos, proyectarnos al futuro, que es cosa que hemos hablado aquí todo tiempo. Entonces, para mí todo, al final, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los compañeros, pero para mí algo central es la idea del pacto social, porque solo esa, a mi visión, es la manera de que las cosas no pierdan la continuidad. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes por este tiempo, por esta conversación. Creo que las conclusiones a las que se ha podido llegar hoy nos marcan una verdadera pauta. Muchísimas gracias y una buena tarde. Sonido Capital, Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.